Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortín? ¿Qué haces, Ani? Buenas noches. ¿Bien? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, como la otra vez hicimos un programa, fue feriado, Ajá. nos perdimos un poquito de actualidad, ¿no? Muy poquito, porque sí. repetimos un programa. Pero a mí me parece, Cortín, que hoy es como una fecha, una época interesante. Se termina el mes. Me parece que hay hechos muy importantes que han sucedido y me parece que hay como un antes y un después, ¿no? Es ahora casi fin de año. Y me parece que hay dos situaciones, dos muertes, te diría, Claro. que han marcado la agenda, el corazón, la cabeza de los argentinos. Y de la política en particular. Y de la ¿no? política, Claro. ¿no? Parece que una es la muerte de Néstor Kirchner. Claro. Y que marca un antes y un después en la Seguro. política argentina, y la otra es la muerte de Mariano Ferreira. A mí me parece que también marca un antes y un después en la política argentina, porque es un asesinato político. Claro. Y me parece que denuncia un montón de cosas. Las muertes, hay situaciones que marcan que son denunciantes. Claro. Que son botonas, entre comillas. Sí. Entonces, ¿qué denuncia la muerte de Mariano Ferreira? Denuncia un acuerdo, como una especie de entramado de corrupción entre un sector del sindicalismo, Claro. un sector del gobierno, un sector de los empresarios. Claro, yo te diría que en este caso tiene muchísimos más ingredientes que lo que hubiera sido, por desgracia tenemos que decirlo, algún otro crimen del mismo tipo, que por cierto los hubo y muchos en la historia argentina, pero en este momento desnuda una situación que es mucho más compleja, que es sindicalismo corrupto o por lo menos haciendo negocios con los empresarios, sindicalismo haciendo negocio con el Estado que le da prebendas a los empresarios a través de los subsidios y que a su vez negocia con el gremio central, digamos, en este caso la Unión Ferroviaria, para mantener controlada la situación social dentro de esa actividad. Me parece tremendo. que es un punto de no retorno, Totalmente. ¿no? Mariano Ferreira se convirtió, más allá de lo terrible de la muerte de un chico tan joven, del asesinato de un chico, en un símbolo. Sí, sí, claro. Y me parece que la muerte de Kirchner también marca un antes y un después en la política argentina, Claro. porque primero dejó a la oposición sin el enemigo número uno. Exacto. Me parece que el adversario número uno de la oposición, se despertaba todos los días, todos los miembros de la oposición pensando Claro. qué vamos a hacer con Kirchner, qué vamos Claro. a hacer, qué plan B, A vamos a hacer contra Kirchner. Claro, de alguna manera en una posición muy cómoda, porque en lugar de tener ellos la iniciativa, siempre se planteaban, o genéricamente hablando por lo menos, en ir detrás de acuerdo a lo que decidía el gobierno, la oposición tomaba una postura. Era difícil tomar la iniciativa, ¿no? Y otra cosa que sucede es que las muertes en general crean en la sociedad empatía. Entonces, este clima de empatía a favor de Cristina Kirchner, es un clima que también es un hecho político. No sé si el día de mañana, si el día de las elecciones, pero crea un clima de acercamiento, de fuerza Cristina, Sí. aguante Cristina. Sí. Me parece que hay un clima explícito de empatía. Sí, ¿no? por lo menos eso es lo que están mostrando claramente las encuestas después de la muerte de Kirchner, ¿no? Me parece que eso va a tener un límite en la realidad, o tal vez no, porque la realidad misma le sigue dando elementos al gobierno, y en este caso a Cristina Kirchner, para seguir liderando las encuestas de opinión, y probablemente esto lo veremos ya más hacia bien entrado el 2011, digamos. Hoy por hoy parecería que sí, que no hay otra candidata. Pero además me parece que la oposición es responsable de no tener no plantear alternativa. Sí. Me da la sensación de que Sí. Carrió, que se corta sola. Sí. Ya ni siquiera tiene los amigos, pero lo tiene a Alfonsín, ya no puede. Ricardo Alfonsín, que había decidido, que nos había contado en una reunión, que decidió este año no pelearse con Lilita Carrió. Es imposible. Claro. Es imposible no pelearse con Lilita Carrió. Hace todo como para ser funcional al oficialismo. Claro, claro. Segundo, también la UCR, entre Cobo, Sanz, El propio Alfonsín, sí. digo, ¿qué están mostrando a la sociedad? ¿No? No están mostrando un bloque unificado. Claro. El único que muestra un bloque unificado, y hasta por ahí nomás, podría ser Macri, que es
el one and only, el único candidato. Claro, porque es un bloque, por cierto, bastante reducido, digamos, ¿no? Y otro tema que también le complica es qué pasa con el peronismo federal. ¿En qué se convirtió? Si eran 5 integrantes, 4 integrantes, se fue Reutemann, se va Solá, se va Das Neves, queda Duhalde. El peronismo federal, yo creo, lo hablamos hace un par de programas con Ignacio Zuleta, ¿te acordás? El peronismo federal queda ahora preso de una situación en la que va a definir su postura en función de cómo vayan las encuestas con Cristina, cómo vayan los candidatos alternativos. Absolutamente. Es un grupo al que le interesa el poder, seguramente como a todos, pero digo, dentro del peronismo siempre está como más cerca o más ansioso por ver con quién se acomoda, ¿no? Y el otro tema es que hay gestos de la presidenta a favor del diálogo, que es algo de lo formal que pedía la oposición, que pedían los empresarios, que pedía la sociedad, digamos. Hay un acercamiento, hay un diálogo con los empresarios. Este diálogo social está promovido por el oficialismo, por la presidenta en especial. Hay también algunos gestos hacia un sector del campo. Digamos, básicamente la Federación Agraria, ¿no? Bueno, era una de las patas de la mesa de enlace. Digo, es difícil sin una pata. Y me parece que también el tema de los 500 pesos a los jubilados, más allá de las críticas, es un gesto. Sí, claro, es un gesto que tiene, a ver, por un lado una beta de política o de gesto hacia la opinión pública, que es, bueno, seguir favoreciendo a un sector bastante amplio de los jubilados. Tiene otra beta que es favorecer el consumo, sobre todo a fin de año, donde el gobierno necesita mantener económicamente lo que está, el proceso que se está viviendo, que es de alto impulso al consumo. Y otro gesto es, porque uno podría decir, si le vas a dar los 500 pesos a fin de año, ¿por qué vetaste el 82% móvil? Suenan como dos gestos contradictorios en sí mismos, digamos. Bueno, yo pienso que es un gesto más del gobierno de querer seguir manejando desde el Poder Ejecutivo la caja, como se dice genéricamente, es decir, los recursos, y no dar un aumento que rija hoy, mañana, pasado y para las próximas generaciones, digamos. Y a mí me parece que hay dos temas que son inapelables para la sociedad, que es uno, es el tema de la inseguridad. Más allá del camión de caudales, que me parece que no es un gesto de inseguridad, es un operativo comando, eso no es inseguridad. Claramente. Eso es una interna entre militar, policial, eso es y política, ¿no? Y política, ¿no? Pero me parece que también hay muchos gestos que demuestran la ineficiencia del tema para resolver el tema de inseguridad. Y que me parece que el tema de inflación lleva también estos dos temas, ¿no? Inflación e inseguridad, me parece que son las asignaturas pendientes. Sí, vos tenés ahí, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo relaciona a la pobreza, yo diría, básicamente? O la escasez de recursos, o más que la pobreza, la marginalidad, ¿no? Sabemos que hay un cuerpo estructural dentro de la sociedad argentina que ya está en la marginalidad desde hace muchos años y la verdad que nadie sabe cómo sacarlos de allí. Y la inflación lo único que hace es alimentar eso, o por lo menos seguir cerrando la puerta para que salgan de esa situación. Esto de alguna manera, en el fondo de las cosas, alimenta por lo menos fenómenos de inseguridad, o por lo menos vías de salida laboral, digamos, informales, que contribuyen a esto, ¿no? Hablemos de plata. Hablemos de plata. Bueno, mirá, ¿te acuerdas? Siempre hablamos del tema presupuesto. El gobierno tiene un argumento, quiso tener un argumento bastante de peso en la discusión parlamentaria, que era la oposición nos dejó sin presupuesto. Y la verdad que tardó mucho la oposición en darse cuenta que en realidad el gobierno nunca quiso tener presupuesto. Nunca, no solo este año, nunca en toda la administración kirchnerista. Este famoso gesto de subestimar los recursos y el crecimiento a la hora de elaborar el presupuesto, el único sentido que tenía era, si la inflación es más alta y si los recursos son muchos más, el presupuesto llega hasta acá, todo lo que me sobra lo administro yo. Esa es básicamente la síntesis del poder kirchnerista, te diría. No son 2 pesos. En este caso, nos enteramos la semana pasada, un decreto de necesidad de urgencia reasignó 30.000 millones de pesos, que es algo así como, 30.000 millones, que sumado a lo que venía reasignando durante el año son 50.000 millones, que es algo así como el 12 o el 13% del presupuesto. Claramente, si alguien sabe que va a tener un excedente semejante, es porque no quiere tener presupuesto. El primero que no quiso tener presupuesto era el gobierno acá. Hoy tenemos 2 invitados para preguntarles, a ver, ¿qué pasó con estas 2 muertes, ¿no? ¿Cómo marcó la política argentina? Está Carlos Alberto Raimundi, exdiputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Yo lo conocí en la Juventud Radical. Claro. Después estuvo cerca de Chacho Álvarez. Claro. Y ahora forma parte del oficialismo. Y Jorge Altamira, que es el líder del Partido Obrero. Auspiciantes, y después charlamos con ellos.